esta oportunidad de conversar una vez más sobre Valparaíso, especialmente por poder hacerlo en la compañía, que lo haré, con Iván Poduje y Silvia Fajre, moderados también por una persona que sabemos quiere entrañablemente esta ciudad, Macarena Carroza. Como cumplir una cierta cantidad de años nos vuelve incontinentes verbalmente, y yo tengo ya adquirido hace tiempo ese defecto, he optado por escribir lo que diré a ustedes para ceñirme estrictamente al tiempo de que dispongo. Con justa razón, pienso, ustedes podrían preguntarse, ¿qué hace aquí un profesor de filosofía del derecho, hablando de ciudades puerto? Los acompañantes, Iván y Silvia, con similar razón podrían preguntarse lo mismo, porque no soy un buen conocedor ni menos un experto en ese tipo de ciudades, ni siquiera conozco bien Valparaíso, aunque me consuela pensar en algo que he escuchado decir más de una vez a Todd Temkin: quien diga que conoce bien Valparaíso está mintiendo. Porque esa es una de las gracias de esta ciudad. Nunca se deja ver del todo. Está aquí, desde luego, se muestra, aunque tiene pliegues y costuras que escapan a la mirada del observador más atento. Por momentos parece también que el problema con ella es otro. No que la ciudad no se deje ver del todo, sino que se deja ver completamente. Pero lo que ella deja ver, si lo miras en otra ocasión, no es ya lo mismo, sino algo distinto. Sócrates pedía a sus contemporáneos, especialmente a los que iban por la vida en plan de sabios, que admitieran que no sabían lo que creían saber, o que sabían menos de lo que creían saber, o que sabiendo algo no disponían del lenguaje ni de la capacidad argumentativa para transmitirlo claramente a los demás. Cada vez que creamos saberlo todo sobre Valparaíso y que disponemos del lenguaje para darlo a conocer, tendríamos que recordar, creo, la figura del filósofo. Quiero rogar, de verdad, que no esperen mucho de mi intervención esta mañana. Me moveré en un cuadro de ideas muy generales, aunque me tranquiliza saber que mis compañeros de esta actividad podrán expresar cosas más concretas, más prácticas, planteamientos que nos hagan entender mejor nuestro casi siempre mal comprendido Valparaíso y que permitan avistar con cierta claridad por dónde tendrían que ir las medidas que mejoren el estado de la ciudad y la expansión de su puerto. Como siempre, hablaré desde una perspectiva no técnica, sino, diré, humanista. Y si empleo esta última y venerable palabra no es para presumir, sino solo para dar una pista acerca de lo que puede razonablemente esperarse, no mucho por tanto, cada vez que hablo o escribo sobre esta ciudad. Una perspectiva humanista, he dicho, y por tanto bastante general, posiblemente algo vaga, líquida, subjetiva incluso, aunque no espero incurrir en el pecado cometido tantas veces al hablar o escribir sobre esta ciudad, a saber, cargarme mucho del lado de la literatura y hasta de cierta fácil resignación a los males de Valparaíso, como si se tratara de fatalidades que no pudieran ser evitadas. Así, por ejemplo, de verdad, juro no repetir nunca más aquello que he dicho tantas veces de que Valparaíso es un sueño que soñaron sus antiguos habitantes y que a nosotros no nos queda más remedio que continuar soñando. No, de los sueños, incluso cuando son buenos, y ni qué decir de los malos, hay que despertarse. Valparaíso necesita cualquier cosa menos sueños. Necesita ideas, proyectos. A veces llamamos ideas a los que son nuestros meros deseos y proyectos a lo que son simplemente nuestras ideas. Habría que tener cuidado con eso. Los deseos son solo deseos, no alcanzan a ser ideas. Y las ideas son únicamente ideas, no constituyen por sí solas un proyecto.
entonces habría que dejar de hablar, creo yo, acerca de los sueños que tenemos para Valparaíso. Es la hora no de los sueños, sino de los deseos, pero mucho más que eso, de las ideas, sobre todo de los proyectos. Vengan estos de donde vengan, del mismo Valparaíso, ojalá, o de fuera de él, porque ya es hora de que los porteños dejemos de desconfiar de toda idea o proyecto que provenga de alguien situado 1 metro más allá de Curacaví. Una ciudad que bien sabemos es varias ciudades. Valparaíso es en realidad Valparaísos. Ante todo está el Valparaíso, ciudad habitada. Tenemos luego a Valparaíso, ciudad-puerto. Hay también un Valparaíso, ciudad turística. Del mismo modo, un Valparaíso, ciudad patrimonial. Y tenemos, cómo no, Valparaíso, ciudad universitaria. Varios Valparaísos, muchos Valparaísos. Valparaísos, sin embargo, que no conversan suficientemente entre sí y que menos se ponen de acuerdo acerca del presente y futuro de él, o mejor, de ellos. Valparaísos que a menudo incluso se enfrentan unos con otros. En toda sociedad abierta, por fortuna, hay desacuerdos, muchos desacuerdos. Desacuerdos y también conflictos. No es posible pensar una vida en común sin que se produzcan desacuerdos y conflictos. Todo lo más que podemos esperar es que los desacuerdos no se transformen en conflictos y que, ocurrido uno de estos últimos, dispongamos de las instancias, las reglas, los procedimientos que permitan darle a los conflictos un curso que desemboque en una solución pacífica, desde luego, pronta, justa, eficaz. Esto parece evidente, lo mismo que, además de desacuerdos y conflictos, en toda sociedad hay también, afortunadamente, relaciones de intercambio, relaciones de colaboración, relaciones de solidaridad. Pero lo que quiero señalar es que una visión, o solo una visión muy candorosa de lo que significa vivir en sociedad, podría llevarnos a considerar que desacuerdos y conflictos constituyen patologías sociales de las que tendríamos que avergonzarnos. Desacuerdos y conflictos son simplemente inseparables de la vida en común. Por cierto, también tenemos desacuerdos sobre Valparaíso. Desacuerdos no tanto sobre su presente, que a nadie gusta mucho, en verdad, sino acerca de su futuro. Algún grado también de desacuerdo acerca de su pasado, porque ya sabemos que la historia, ese relato que los historiadores nos presentan en sus libros y disertaciones orales, no contienen la historia hechos, sino selecciones e interpretaciones de hechos ya acaecidos. A propósito de desacuerdos sobre el pasado de Valparaíso, o acaso tan solo malentendidos acerca de ese pasado, solemos olvidar que si el Comité del Patrimonio Mundial de UNESCO inscribió los barrios históricos de la ciudad en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad, no fue por el anfiteatro que forman sus cerros, ni por su arquitectura espontánea, ni menos por los terremotos, naufragios, incendios y otras calamidades que caen cada cierto tiempo sobre la ciudad. Fue porque, comillas, así lo dijo el comité, Valparaíso es un testimonio excepcional de la fase temprana de la globalización de avanzada del siglo XIX, cuando se convirtió en el puerto comercial líder de las rutas de la costa del Pacífico en Sudamérica. Valparaíso puerto, entonces, Valparaíso comercio, Valparaíso cosmopolita. Si Valparaíso, como un simple hecho de la naturaleza, fue primero solo una bahía habitada con fines de pesca y sobrevivencia por sus primitivos moradores, fue luego un puerto, que es ya una obra del hombre, que abrigó parte de las aguas de la bahía para hacer posible la entrada y la salida de mercaderías y de personas. Valparaíso finalmente fue ciudad, otra obra del hombre, no de la naturaleza. Entonces, el puerto está en el origen y por tanto en la identidad de la ciudad. De manera que uno puede preguntarse
¿cómo es posible ver hoy en el puerto, salvo que éste hiciera muy mal las cosas, una amenaza para la identidad de la ciudad de Valparaíso? Volvamos por un momento a los desacuerdos en general, que tanto pueden recaer sobre creencias, sobre ideas y muy habitualmente sobre intereses. Las creencias, esas en las que estamos firmemente instalados, dan lugar a desacuerdos por lo general irreductibles. Y se procesan estos desacuerdos sobre creencias mediante el encuentro de las posiciones opuestas, y todo lo más que ese encuentro de creencias opuestas puede conducir es a que las partes que discrepan se dispensen paz y tolerancia recíproca. No es poco. Así, por ejemplo, cuando se enfrentan quienes creen y quienes no creen en Dios, o quienes afirman que una u otra iglesia es la verdadera, tienen un desacuerdo sobre creencias, un desacuerdo en cierto modo irreductible, que procesan mediante el encuentro, y a lo más que pueden llegar, repito, no es poco, es a tolerarse recíprocamente y a deponer cualquier agresividad recíproca. Las ideas sobre las cuales también hay desacuerdos, en las que no estamos tan instalados como en las creencias, sino que simplemente las tenemos, dan lugar a desacuerdos en los que existe ahora sí la posibilidad de que las ideas se cambien o se modifiquen, al menos en parte. Los desacuerdos de ideas se procesan mediante el diálogo racional y pueden conducir a mucho más que la paz y la tolerancia. Pueden desembocar en la persuasión total o parcial de uno u otro de los que enfrentan ideas distintas. Así, por ejemplo, la cuestión de si una reforma educacional debió comenzar por el sector público y por el sector privado es un típico, creo yo, desacuerdo de ideas. Los intereses también se tienen y solemos defenderlos con más fuerza que las ideas. Los desacuerdos de intereses se procesan de otra manera, mediante la negociación, y a lo que pueden conducir es a transacciones entre quienes los tienen opuestos. ¿En qué medida el tan discutido proyecto de un mall en el sector de Barón es simplemente una discusión de intereses? Creo yo, en una muy alta medida. Vale la pena discernir cuándo nuestros desacuerdos son sobre creencias, sobre ideas o sobre intereses, puesto que cada uno de ellos se procesa, como vimos, de manera diferente, y es también distinto a lo que tales procesamientos pueden conducir en uno y otro caso. También es cierto que los acuerdos son a veces tanto de ideas como de intereses, que es lo que ocurre en el caso de los proyectos de ampliación de nuestras faenas portuarias, hacia el norte, hacia el sur, hacia ambos lados, hasta qué punto de ambos lados, cómo se podrían aumentar los recursos que las concesionarias de nuestro puerto destinan para proyectos sociales a favor de la ciudad, de manera que esos proyectos no sean puramente simbólicos. En el caso de los desacuerdos de intereses, que por momentos parecen ser los más, puesto que una sociedad, me parece a mí, es antes un hervidero de intereses que de ideas, no deben ser los desacuerdos de intereses motivos de vergüenza. Todos tenemos intereses y algunos, unos pocos, tienen grandes intereses. Lo malo de los desacuerdos de intereses no es que los haya, sino que se los presente como si fueran desacuerdos de ideas, de creencias, de proyectos, de ideas país u otras expresiones grandilocuentes. La palabra intereses suena algo ruda, como algo que se vincula al beneficio propio, al egoísmo, y es por eso que muchas veces los desacuerdos de intereses se maquillan o enmascaran como si fueran de creencias, de ideas o de proyectos. Pues bien, ¿cuáles de nuestros desacuerdos sobre Valparaíso son de creencias, son de ideas o son simplemente de intereses? ¿Y cuáles de los conflictos de intereses que cruzan la ciudad y la región se disfrazan de desacuerdos de creencias o de ideas o de proyectos o incluso de sueños? Dejo planteadas esas preguntas, aunque con un alcance, el que ya señalaba antes, de que en relación con estos desacuerdos, por lo demás entendibles,
no incluyamos a lo que los porteños solemos llamar nuestros sueños, que no pasan de ser apetencias individuales con las que queremos reclutar a otros que también las suscriben. Yo a estas alturas, le comentaba a Iván hace poco en una conversación, huyo a perderme cada vez que escucho decir a alguien que tiene un sueño para Valparaíso. Otro sueño más, digo en esos casos, porque de verdad no necesitamos sueños, menos sueños individuales, sino más ideas, más proyectos. Y por fortuna, agregaré en relación con esto, tenemos hoy en Valparaíso algo que no teníamos hace 5 o 10 años. Un buen número de acreditadas organizaciones de la sociedad civil que respecto de la ciudad y de la región están pasando de los deseos a las ideas y, mejor todavía, de las ideas a las propuestas y de las propuestas a los proyectos. He estado en un par de ellas en el último tiempo y me he permitido dejar allí una idea, o acaso tan solo un deseo. Les he pedido, júntense, reúnanse esas organizaciones de la sociedad civil por lo menos una vez cada año para conocerse mejor entre sí, para cotejar iniciativas, para emprender posibles acciones conjuntas. Cada una de tales organizaciones tiene su propia identidad, por cierto, sus propios principios orientadores, desde luego, pero coinciden en un objetivo central común: hacer algo por Valparaíso, pensar sobre Valparaíso, proponer sobre Valparaíso, asesorar sobre Valparaíso, todo lo cual no es nada menor si uno piensa en los déficits de espesor que en cuanto a masa crítica suelen tener los gobiernos regionales y comunales del país. Si hay algo que caracteriza a Valparaíso, particularmente la vida en sus cerros, es la vecindad. Hermosa palabra esta, vecindad. Un término que remite a lugar, a cercanía, a proximidad. Tal como Valparaíso fue siendo habitado de abajo hacia arriba, de los pies a la cabeza, en sucesivas y ascendentes líneas de edificación, aunque en el más completo de los desórdenes, la vecindad aquí no es una opción, es una obligación. Se trata de una vecindad obligada, puesto que si vecino es simplemente aquel que vive al lado, o acaso tan solo en nuestro mismo barrio, en Valparaíso los vecinos viven pegados, literalmente pegados unos a otros, hasta el punto de que el patio de uno puede ser la entrada al comedor de otro. Pero esto de ir de abajo hacia arriba, o de esta circunstancia de que Valparaíso fue de abajo hacia arriba, se ha dicho más de una vez por eso que los porteños presionan por subir al cielo. Aunque a veces lo que hay arriba, más arriba, se parece mucho más al infierno. ¿Cuándo los habitantes de un mismo lugar pasan a ser vecinos? Se trata de algo que depende del grado de proximidad, pero no solo física. Ser vecinos importa también algún grado de recíproca colaboración, de solidaridad incluso. Vecinos es más que habitantes, y en el caso de Valparaíso, lo que ocurre es que sus habitantes están obligados a ser vecinos, a colaborar entre sí. Tal es la proximidad que Valparaíso parece ser de pronto una sola casa, un solo barrio, un solo cerro que por historia o convención va tomando distintos nombres hasta completar la ilusión de los 42. Las viviendas de Valparaíso semejan camarotes de un mismo barco, camarotes conectados por una delgada puerta sin llave que no es del caso golpear para pasar de uno a otro. Aquí cada casa cuida la de al lado. Y allí puede estar el motivo de ese espíritu en el que yo sí creo de colaboración y solidaridad entre los porteños. Seguramente ustedes saben quién fue Zoilo Escobar.
Siempre que uno dice esto es porque está seguro que la mayoría no lo sabe. Cuenta Neruda que Zoilo Escobar era un porteño solitario que salía todos los días a hacer sus ejercicios en el balcón de su casa. Y que la separación de la construcción que él habitaba con las construcciones de la vereda de enfrente era tan mínima que todos se enteraban de sus elongaciones. Un día no lo vieron salir al balcón y los vecinos supieron de inmediato que Zoilo Escobar había muerto. Entraron a su vivienda en busca del muerto, del cadáver, digamos, y del violín Stradivarius que tocaba Zoilo todas las tardes. En el closet que abrieron antes de vestirlo estaba su único terno, impecable, pero el violín había desaparecido. Valparaíso en estado puro, ¿no les parece? Victorio Pecio Vargas fue todo un personaje en Valparaíso. Temible abogado, brillante profesor de Derecho Civil, director por largos años de la Escuela de Derecho de la entonces sede o Valparaíso de la Universidad de Chile. Estamos hablando de los años 50 y 60 del siglo pasado. Pecio concibió y dirigió las obras de construcción del bello edificio que alberga a esa escuela, que está en el número 2200 de la avenida Errázuriz de nuestro puerto, un edificio que, como tantos en Valparaíso, parece un barco anclado en la ciudad, en este caso un barco azul, cuyos azulejos y mosaicos fueron traídos directamente desde Italia. Pecio terminó mal su vida universitaria luego de que una toma de los estudiantes, en 1964, lo sacara de la dirección de la escuela que había conducido durante décadas con mano férrea y no pocos actos autoritarios y hasta caprichosos. Cierta vez estaba él integrando con otros 2 profesores la comisión que recibía el examen de Derecho Romano de un estudiante, asignatura que era el cuco de las asignaturas que entonces se cursaban en primer año. Serían las 5 de la tarde cuando ingresó a la sala el mayordomo de la escuela y ofreció té a los profesores que en ese momento escuchaban un muy mal examen acerca de la mora del acreedor. Sí, aceptó Pecio, traiga té. Y apuntando con su dedo índice al atribulado estudiante que tenía enfrente, agregó, y traiga también un fardo de pasto para este burro. De ese estudiante nunca más se supo. Sus compañeros lo perdieron de vista y cuentan que no volvió a pisar la escuela. Un acto de crueldad, el de Pecio, que hoy día sería prácticamente impensable protagonizar con un estudiante. ¿Pero a qué voy? Pecio escribió un bello libro, un breve y bello libro titulado La vecindad. Es de 1952. Si ustedes tienen suficiente paciencia, el libro se inicia con un extenso y muy ilustrativo párrafo. Leo. La contigüidad de los lugares, la constante proximidad de las personas provocan un estado de estrecha convivencia cotidiana que puede conducir a resultados diametralmente opuestos. Es un estado de vida fatalmente necesario de donde puede surgir una espontánea y amistosa cooperación entre vecinos que comparten sus alegrías o que se ayudan mutuamente a soportar sinsabores y desgracias, o bien puede provocar un régimen de franca y permanente hostilidad que día a día y al influjo de episodios baladíes, de sucesos pueriles, hasta llegar a los más serios disgustos, va irritando los espíritus y creando una enemistad colérica, fecunda en conflictos, animosidades, querellas, que comprometen a todos los miembros de la familia y dividen a los distintos moradores de un barrio o de un edificio en bandos irreconciliables. Se provoca, sigue Pecio, un estado de guerra, que en muchas ocasiones tiene el humillante final de un comparendo en los juzgados de policía local, que exacerba aún más los ánimos, o que, en casos más agudos, tiene un doloroso epílogo en los tribunales del crimen. Y agrega todavía Pecio con la misma elegancia de estilo: es evidente que tener vecinos pendencieros, susceptibles, intrusos, indiscretos, desconsiderados constituye una desgracia que puede amargar la existencia de los demás
Y es difícil recomendar un sistema infalible para ponerse a salvo del cortejo innumerable de disgustos que provoca esa clase de gente. Algunos recomiendan vida de completo aislamiento en medio de vecinos cuyo temperamento y reacciones se ignoran y optar por vivir entre ellos como un fantasma. Así no son pocos quienes se jactan de no saber ni el nombre de sus vecinos y que no cambian con ellos ni siquiera un barato saludo de cortesía. Otros propugnan un tímido y discreto vivir regido por ese prudente consejo que todos conocemos: ni muy adentro que te quemes, ni muy afuera que te hieles. Termina Pecio: ya lo dijo el sabio refrán, no tendrás paz si tu vecino no lo quiere. Yo no puedo dejar de pensar, a partir de ese párrafo, en la escritura de Joaquín Eduard Bello. Me parece de tanta calidad una como otra, y ya saben ustedes, esto sí lo sabemos todos, que Eduard Bello, entre otros asuntos, se ocupó con sentimientos siempre muy encontrados de nuestra ciudad. Eduard Bello, en su tiempo, escribió, comillas, en Valparaíso, cuando comenzaba este siglo, se refiere al 20, no había secretos, todo se sabía. Si nos comprábamos zapatos, si nos cortábamos el pelo, se notaba enseguida. En Valparaíso, agrego ahora yo por mi cuenta, siempre se sabe qué música es del gusto del vecino, qué está cocinando, cuál es la radio que prefiere, a qué hora y en qué estado regresa por la noche, e incluso cómo andan las relaciones conyugales. En Valparaíso tenemos varios problemas y definiciones pendientes, aunque no hay otro peor que la pobreza y concretamente la vida en lo que se llama asentamientos, donde se dice viven personas vulnerables. Pero ¿qué es eso de personas vulnerables? Todos somos vulnerables. Los que viven en campamentos son pobres y a veces incluso indigentes. Un reciente estudio de Techo ha dado cifras que los medios de comunicación consideraron alarmantes y que son mucho más que eso. Son indecentes. Hace 4 años en el Gran Valparaíso las familias que vivían en esa condición vulnerable eran 7.531, hoy son 10.152. 6.000 más que las que hay en la región metropolitana y 2.000 más que en la región del Biobío. Más del 90% de esas familias no tiene acceso formal al agua potable ni al alcantarillado. Pero claro, estamos en la OCDE, ¿cierto? Y tenemos un ingreso per cápita sobre los $20.000. Yo me pregunto qué pensarán los miembros de esas familias vulnerables ante tan complacientes informaciones macroeconómicas. $20.000 podría decir alguien que vive en un campamento, yo podría vivir solo con 2.000. Cuando la situación económica y social de un país se mide en grandes números, todos podemos inflar el pecho. Vamos bien, decimos. La economía chilena es admirada en el resto del mundo, agregamos. Pero lo cierto es que a nivel de la economía de las personas y de las familias, que es lo que realmente importa, tenemos ya por largo tiempo situaciones que, como las de los campamentos, no se erradican, sino que se agudizan y que no pueden sino producirnos vergüenza como país, como región, como ciudad. ¿Saben ustedes que el 58% de quienes habitan en campamentos en Chile declaran que el principal de sus problemas, claro, es la lejanía de los servicios básicos? Seguido por ¿cuál problema? Que menciona el 43%, la droga. O sea, fíjense ustedes, sin servicios básicos y con droga. Así es como se vive allí. A vivir en campamentos se llega por distintos motivos, como camino para la vivienda propia y definitiva, por el alto costo de los arriendos, por problemas de hacinamiento que fuerzan a una familia a salir de la casa en que vive como allegada. Pasa a veces que una familia
abandona el campamento porque consiguió una vivienda definitiva y arrienda a otra familia la que tenía en el campamento. Pero también pasa a veces la figura contraria. Se arrienda la vivienda definitiva que se consiguió, que se acaba de conseguir, y se regresa al campamento. Y pasa también que personas se toman un terreno y cobran arriendo a los que llegan a vivir en él. En campamentos de la zona norte del país, esta última figura es particularmente abusiva con los inmigrantes peruanos y bolivianos. Pero claro, esos no son los principales problemas de vivir en un campamento, aunque revelan que todo, hasta la pobreza, puede ser transformada en una oportunidad de negocio. Uno de los principales problemas de las ciudades mayormente pobladas de Chile es que las hemos transformado en simples oportunidades de negocios. Oportunidades de negocios para todos, desde las inmobiliarias que pensando solo en su renta levantan edificios de 20 pisos allí donde deberían tener 10, hasta la metástasis del comercio ambulante, incluido el de papel higiénico, y de comidas que se preparan en las veredas a base de sopaipillas o anticuchos con una carne siempre muy oscura. Es tal la metástasis del comercio ambulante que no ya en las cercanías de la Plaza de Viña, en donde hay rumas de papel confort, de verdad, papel higiénico debiera decir, que en el puente Quinta, uno de cuyos extremos da a la puerta del municipio, hay habitualmente 4 puntos de venta. Uno de paltas, otro de pan integral, uno de caramelos y el cuarto de usleros, palas y cucharas de madera para la cocina. Oportunidades de negocio. A veces hay también, tengo que reconocerlo, una simpatiquísima pareja de improvisados bailadores, ambos jóvenes, muy delgados, sí, que instalan allí un enorme aparato de radio y se mueven al son de cumbias y otros ritmos semejantes, mientras en la cercana Avenida 1 Norte 5, 6 o 7 autobuses en fila de los que van hacia el interior hacen sonar sus estridentes bocinas para conseguir, como sea, algún pasajero. Sin embargo, diré, por si hay aquí algún funcionario municipal de mi segunda y tan querida ciudad como Valparaíso, que es Viña, no toquen a los bailarines. Siempre que los veo, recuerdo una vieja canción argentina, creo yo, puede llamarse Bronca, que protesta porque roba el asaltante y dice, pero también roba el comerciante, y que se opone a que las autoridades, lo dice así, entren a correr a los artistas. No puedo estar más de acuerdo con esa canción. Perdonen, ya voy terminando, que me detenga en esto, pero una sociedad decente, a la que todos aspiramos, por distintos caminos, desde luego, con distintas ideas, con distintas ideologías, no es solo una sociedad de libertades, es también una en la que han desaparecido desigualdades profundas e injustas en las condiciones materiales de vida de las personas. ¿De qué sirve decir a quienes viven largos años en situación de pobreza o indigencia que gozan de igual dignidad, porque así lo declara la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos fundamentales? ¿De qué sirve decirle que todos somos iguales en la titularidad de los derechos fundamentales? Que todos, incluso ellos, somos iguales ante la ley, que su voto cuenta por uno al momento de las elecciones como el de todos, y que en Chile no hay esclavos ni tampoco clase privilegiada? ¿Qué sacaríamos con decir todo eso si quienes nos escuchan son profundamente desiguales en sus condiciones de vida, en su salud, en su educación, en los servicios básicos a los que tienen acceso, en lo que comen o no comen todos los días? Incluso más, ¿de qué serviría decirles que son también libres? Que la Constitución les asegura la libertad de conciencia, de pensamiento, de reunión, de movimiento, de asociación, de emprendimiento. ¿De qué serviría si esas libertades para ellos no pasan de ser sino letra muerta escrita en un papel
unas libertades cuyo real ejercicio les está impedido por las condiciones de vida en que se encuentran. Permítanme decir que, relacionado de algún modo con lo anterior, Valparaíso ostenta un orgulloso pasado de orden social, y no precisamente por la pobreza ni los campamentos, sino por los movimientos y organizaciones sociales que nacieron aquí a comienzos del siglo pasado y a fines del XIX. El historiador Mauricio Ursúa viene trabajando desde hace algunos años en un archivo de la sociedad civil en Valparaíso, ciudad a la que él llama, bellamente, la verdadera República de las Artes y Oficios. Ese archivo, que cubre desde 1880 a 1920, fue ya digitalizado por el Archivo Nacional, dependiente de la DIVAM, con la colaboración de la Universidad de Valparaíso. Desde el archivo reunido por Ursúa nos hablan obreros, costureras, repartidores de pan, trabajadores marítimos, empaquetadores del comercio, que en esos años luchaban por lo que se llamaron leyes sociales y que en las fotografías que ha reunido el autor del archivo lucen increíblemente atildados, con trajes bien planchados, llevando sombrero, corbata y, lo que es mejor, una inequívoca expresión de orgullo en sus miradas. Eran trabajadores que se interesaban por su situación, como no, pero también se interesaban por el buen gobierno de su país, por el buen y justo gobierno de Chile, por la República, palabra esta que hoy pocos sabríamos decir en qué consiste exactamente. Pues bien, ¿cómo podrían interesarse por el buen gobierno de Chile, por el buen y también justo gobierno de su patria, las personas que no tienen hoy cubiertas siquiera sus necesidades básicas y que, como en nuestros campamentos, no disponen siquiera de servicios básicos de agua, de luz, de alcantarillado? Concluyo. Valparaíso, entonces, Valparaísos, no Valparaíso, pero Valparaísos que no conversan suficientemente entre sí y que a menudo se enfrentan. Valparaísos que se encierran cada cual en sí mismo y que desarrollan una cierta paranoia frente a los otros Valparaísos. Valparaíso ciudad-puerto da de pronto la espalda a Valparaíso ciudad habitada. Valparaíso ciudad habitada se molesta los fines de semana con Valparaíso ciudad turística. Valparaíso turístico se olvida a menudo del Valparaíso ciudad patrimonial. Y Valparaíso ciudad universitaria se confunde a veces con una industria que produce profesionales que solo esperan el día de su titulación para abandonar Valparaíso. Lo que me pregunto es cuándo se reconocerán entre sí todos los Valparaísos. ¿En qué momento empezarán a conversar unos con otros? ¿Cuándo advertirán que ninguno de ellos tiene por separado la llave del futuro de la ciudad? ¿En qué momento estará cada Valparaíso más preocupado de cumplir con sus deberes para con los otros Valparaísos que de ejercer de manera implacable sus derechos? ¿En qué momento volveremos a hablar del mar y no solo del borde costero? ¿Cuándo los porteños dejaremos de lamentar que nos quitan vista al mar y obstaculizan el acceso al borde costero en circunstancias de que sábados y domingos preferimos pasear por la avenida Pedro Montt? Farmacia y sanguchería por medio, mientras la preciosa avenida Altamirano permanece completamente desolada. Realmente nos interesa el borde costero como lugar de esparcimiento y de tendimiento de la mirada hasta la línea del horizonte. Vemos un container y decimos, me están tapando la vista al mar. Pero no vamos a la avenida Altamirano. Es probable que nuestros problemas, los de Valparaíso, sean los mismos de todas las ciudades puerto del mundo. Estoy seguro que Iván y Silvia nos ilustrarán al respecto.
Lo complicado aquí, sin embargo, es que tanto el puerto de Valparaíso como el de San Antonio tienen tras de sí ciudades pobres, ciudades que se han ido volviendo cada vez más pobres. ¿Cómo entonces, me pregunto, se proyecta un megapuerto en alguna de esas ciudades si estas, las ciudades, son solo mini ciudades, ciudades disminuidas, ciudades que como tales asisten perplejas y sin mayores beneficios a la creciente e inevitable ampliación y tecnificación de sus puertos, como si los puertos constituyeran parte de otra ciudad, mientras que las élites que vivimos en Viña nos oponemos a toda obra que de alguna manera podría mejorar la vida de los pobladores de Valparaíso, cuya representación, la de esos pobladores, nos adjudicamos las más de las veces, de espaldas a los genuinos dirigentes sociales de los cerros y barrios del puerto. Y una última pregunta. Así como hay entre los habitantes de sus inseparables viviendas vecindad, ¿no podría existir una mayor vecindad entre los varios Valparaísos que es hoy Valparaíso? ¿No puede haber mayor proximidad, más colaboración, un poco de solidaridad, así nomás sea un poco, que reunifiquen lo que hoy parece una gran y fatal fragmentación? No es posible tener, como la tienen los habitantes, entre los Valparaísos una vecindad dentro de la diversidad, incluida, por cierto, la diversidad de intereses. Valparaíso es un mundo perdido, es un mundo que perdimos, pero también es un mundo por construir. Así lo anota uno de nuestros historiadores, Eduardo Cavieres. Un mundo perdido por el que sentimos nostalgia, que no es otra cosa que ese sentimiento de gratitud que nos invade cada vez que pensamos en las cosas buenas que tuvimos en el pasado. Nadie, por tanto, debe sentir vergüenza por la nostalgia, aunque tampoco deberíamos quedar prisioneros de ella. Un mundo por construir, decíamos, por construir en medio del viento, o sea, de la turbulencia. Valparaíso no tiene por qué seguir buscando el violín perdido de Zoilo Escobar, ese que no fue encontrado entre sus pertenencias cuando los vecinos entraron a su habitación para vestirlo y partir con él al cementerio. En Valparaíso tenemos el desafío de construir ahora, sigamos con la analogía, algo así como un nuevo instrumento, más complejo que un simple violín. Tal vez lo que tenemos que construir es algo así como una orquesta, si no sinfónica, al menos de cámara. Una orquesta de la que como ejecutantes formen parte los distintos Valparaísos y que al revés de lo que venimos haciendo en el último tiempo, interprete en lo posible una sola y misma melodía. Muchas gracias.